¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Aurus Spira, en donde vamos a continuar con nuestros temas. En este caso, bueno, vamos a hablar acerca de la muerte y vamos a tratar de aclarar algunas dudas que nos han hecho el favor de llegar para apoyar y retroalimentar estos programas. Me da mucho gusto que les estén interesando nuestros programas. Desde luego vamos a seguir ampliando y dando seguimiento a sus comentarios. Yo soy Pilar Silva, su amiga, y vamos a dar inicio con este tema, la muerte. ¿Qué es la muerte? Vamos a tratar de definir algo tan intangible en muchos sentidos como algo tan obvio aparentemente, ¿verdad? Clínicamente podríamos pensar o podríamos deducir, podríamos tener claro que cuando una persona deja de tener signos vitales y deja de emitir ondas cerebrales, podríamos decir que esa persona ha fallecido. Y entonces, bueno, ahí estamos hablando de la perspectiva clínica más común que conocemos como la muerte. Sin embargo, desde una perspectiva mucho más amplia, como es la tanatología, que no quiere decir que no sea importante la observación clínica, es muy importante definitivamente porque nos marca el fin de algo. Y la tanatología lo que nos dice es que la muerte en realidad es parte de la vida. La vida misma es algo tan amplio, es algo infinito. Y luego entonces el que un cuerpo llegue a su fin porque ha terminado o ya no tiene sus funciones en óptimas condiciones, no significa que la vida haya terminado. Goethe nos dice que en realidad lo opuesto a la muerte es el nacimiento. La vida es eterna y es infinita. Y desde esa filosofía vamos a reflexionar en que, bueno, aunque se termina la vida material, fisiológica de una persona, no significa que se termina la vida. Todo es transformable. La vida no tiene principio y fin. La vida es y la vida está. Inclusive siendo muy observadores y yéndonos a esa perspectiva clínica, el propio cuerpo, cuando deja de tener signos vitales, empieza en un proceso de transformación y empieza a generar vida de otra manera. Claro, ya no es la persona, ya no es, digamos, la actitud, es otra cosa, se transforma ese cuerpo en otra cosa. Luego entonces es en observaciones así y en algunas otras que vamos a considerar un poquito más adelante, que la tanatología nos dice que la vida es eterna y que en realidad algo que asevera inclusive la doctora Elizabeth Kubler-Ross es que la muerte no existe. Solamente el término de las funciones fisiológicas y biológicas de los cuerpos son los que marcan la entrada a un nuevo ciclo, pero no quiere decir que haya terminado la vida. La vida no termina, la vida es eterna. ¿Quién es Elizabeth Kubler-Ross? Elizabeth Kubler-Ross es, digamos, que la precursora contemporánea de la tanatología. Tal vez para muchos de ustedes el nombre ya sea más familiar.
Inclusive hay una página de Elizabeth Kubler-Ross en Facebook que yo les recomiendo mucho que visiten. Por supuesto que no la escribe ella falleció ya hace algún tiempo, y sin embargo, bueno, quienes estudiamos tanatología y quienes hacemos esta práctica, le damos seguimiento a todo lo que el legado que nos dejó, porque ella trabajó de manera muy intensa con personas en etapa terminal de diferentes enfermedades y de diferentes edades. Hay muchos libros escritos por Elizabeth Kubler-Ross. Ella es psiquiatra de origen suizo y desde muy jovencita, desde su adolescencia prácticamente, ella empezó a tener una cercanía con estos ambientes en donde se daban las pérdidas. Y bueno, hay un tema muy interesante que voy a dejar ahorita entre paréntesis, que nos dice, y no es precisamente la tanatología, sino es otra filosofía, es otra teoría, que nos dice que así como nacimos, quedamos marcados para desarrollar o para desempeñar nuestras funciones en la vida. Entonces, bueno, es un tema muy, muy, muy interesante, y ahorita lo saco a colación porque el nacimiento de Elizabeth Kubler-Ross fue muy interesante. Ella fueron triates. Ella es la tercera pues de un parto en donde tuvo 2 hermanos, y ella era la más pequeñita. Apenas pesaba 1 kilo cuando nació, y el mayor de sus hermanos en ese parto múltiple apenas llegó a pesar 3 kilos. Pero ella era la más pequeñita, la única niña, y ella consideró, pues prácticamente toda su vida, que sus padres se decepcionaron mucho cuando ella nació, y que esperaban a lo mejor que en algún momento desapareciera o no hubiera llegado. Estaban más orgullosos, aparentemente, según sus propias palabras, palabras de Elizabeth Kubler-Ross, estaban más emocionados por la llegada de los 2 hermanos que por la llegada de ella. Y sin embargo, bueno, sin ahondar mucho en esto, ¿por qué menciono la marca de nacimiento y por qué saco a colación? Ella misma expone en su libro, que les recomiendo muchísimo, La muerte, un amanecer, escrito por ella misma. Es una serie de conferencias, creo que son 2 conferencias, y unos relatos maravillosos de su propia letra, en donde ella habla precisamente de su nacimiento, y donde ella considera que tal vez no había ninguna expectativa del provecho de su vida. Y sin embargo, desde la adolescencia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ella empieza a tener la inquietud de irse a Polonia para ayudar a la gente que sufrió pérdidas, y vaya que había mucho que hacer ahí. Le tocó visitar campos de concentración, le tocó observar los grandes contenedores llenos de anteojos, de zapatos, de cabello, de muchas cosas que desafortunadamente fueron recolectadas a la muerte de muchísima gente que fue exterminada en esos campos de concentración, y para ella fue un impacto muy grande. Fue pues de alguna manera como su iniciación, ¿no? En esta carrera, en esta aventura realmente tan impactante como es el estar acompañando a la gente en etapa terminal. Ella pues estudió psiquiatría, se graduó y se fue a trabajar a Estados Unidos, y estuvo acompañando sobre todo a muchos niños en etapa terminal y a sus familiares, niños de diferentes razas, lenguajes, religiones, y ella veía la manera y la encontraba, buscaba y encontraba cómo comunicarse con ellos y cómo acompañarlos.
estuvo, después de 2 años de estar en un hospital en donde los pacientes estaban catalogados como esquizofrénicos irreparables. Después de 2 años, el 94% de esos pacientes se incorporó nuevamente a la sociedad gracias a un ambiente de cercanía. Ahí es en donde empieza a renacer la tanatología. Aunque no terminaron, digamos, falleciendo esos pacientes, estaban catalogados como perdidos, con una etiqueta de casi, pues irreparables, en ya no van a servir a la sociedad para nada. Y sin embargo, Elizabeth Kubler-Ross descubre que no nada más el conocimiento científico de su disciplina como psiquiatra, como médico, aportaba apoyo y ayuda a estas personas, sino que fue también el que ella se permitiera estar cerca afectivamente, cálidamente, físicamente de estas personas, inclusive sin conocer muchas veces su idioma, porque hablaban distintos idiomas y ella pues a lo mejor hablaba un poco de inglés, a lo mejor desde su lengua podía comunicarse con ellos, encontró la manera de comunicarse con muchos niños a través de los dibujos, por ejemplo, y no necesariamente aprendiendo el idioma, y los estuvo acompañando de una manera cálida, humana, cercana, amorosa, junto con sus conocimientos de psiquiatría, y al cabo de 2 años muchos de esos aparentemente desahuciados esquizofrénicos pudieron incorporarse a una sociedad tan complicada como puede ser la de Nueva York en Estados Unidos en los años 50, 60, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos habla de qué? Del alma de Elizabeth Kubler-Ross y de su personalidad y de su fortaleza emocional y de sus grandes conocimientos, desde luego. Y ella misma lo dice, el saber ayuda, el conocer definitivamente abre puertas, pero lo que verdaderamente puede llegar a curar es la actitud que tenemos. Entonces ella empieza a retomar todos estos conocimientos ancestrales del acompañamiento a los enfermos terminales y refuerza y ayuda al renacimiento de la tanatología. La tanatología, como decíamos en un programa anterior, es el acompañamiento de los enfermos terminales y sus familiares. Y bien, centrándonos un poco más en nuestro tema en esta ocasión acerca de la muerte y qué es la muerte, yo empecé diciéndoles que la muerte es la continuidad de la vida, o que más bien la muerte forma parte de la vida. Y desde esta filosofía y con la experiencia de Elizabeth Kubler-Ross, con los testimonios que ella pudo recabar en sus experiencias a lo largo de muchos años de estar acompañando enfermos terminales, ella hace unos relatos impresionantes, sobre todo de personas que tienen experiencias en el umbral de la vida. Esto es, ustedes seguramente han escuchado, tal vez vivieron en carne propia o conocen a alguien muy cercano que en una operación aparentemente fallece y por estrategias médicas y porque suceden así las cosas, la persona regresa cuando clínicamente ya se le había, eh, digamos, etiquetado o catalogado como alguien que falleció. Gracias a los testimonios de muchas personas que han tenido experiencias así, Elizabeth Kubler-Ross sostiene la propuesta de que comprendamos que la muerte no es el fin de la vida, que simplemente la muerte física, término de funciones fisiológicas, de signos vitales, no es más que ella misma dice, es como cuando llega la primavera y te quitas el abrigo de invierno y entonces que lo guardas
y sabes que ya no lo vas a volver a usar porque ya cambió el clima, mm, pero no quiere decir que porque venga la primavera o porque te quites ese abrigo, tu vida termina. Esto es como dejar el cuerpo, el alma deja el cuerpo, el espíritu deja el cuerpo. En estos tiempos ya es más sencillo que podamos comprender que el ser humano no es lo que ve en el espejo. El ser humano es un ser holístico. Tiene un cuerpo físico, tiene un área mental, un área emocional, desde luego un rol social y por supuesto todo esto deriva de un área espiritual. Y es el espíritu, es el alma, que no es lo mismo, no, pero vamos a hablar ahorita de este eh, tramo, digamos, en donde el alma deja el cuerpo porque ya no le sirve, porque ya cumplió ese cuerpo su función, porque el alma ya necesita ir a continuar sus tareas en otro sector de la propia vida. Y estas son palabras de Elizabeth Kubler-Ross y estas son conceptos y son enseñanzas que los tanatólogos tomamos como una base muy importante para poder acompañar a alguien en el trance del paso, de dejar ese cuerpo que ya no le sirve y que poco a poco se vayan familiarizando con el nuevo tramo, con el nuevo terreno que van a recorrer. Eh, vamos a dejarlo aquí con la promesa de ofrecerles en otro programa testimonios, a lo mejor la lectura un poquito del libro de Elizabeth Kubler-Ross para que ustedes tengan un poquito más de claridad y que sean estos conceptos más familiares en nuestra cotidianeidad. Es muy importante, lo van ustedes a ver más adelante, es muy importante que todos aprendamos a reconocer la muerte como parte de la vida. Y una afirmación contundente de Elizabeth Kubler-Ross es: la muerte no existe. Quédense con esa reflexión, indaguen, investiguen, pregunten, qué dudas, qué les inspira esta reflexión. La muerte no existe. Pueden cuestionar, pero entonces el dolor que yo siento cuando perdí a un familiar, ese es otro tema muy importante también que vamos a tocar en otro podcast con mucho cariño, claro que sí. Y por lo pronto vamos a reflexionar. ¿Qué significa que la muerte no existe? Y les recomiendo la lectura de La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross. Les agradezco mucho su atención. Estoy encantada de poder compartir todo esto con ustedes. Soy su amiga Pilar Silva. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Aurus Spira, en Twitter como con @AurusSpira también. Y vamos a estar pendientes del próximo programa en donde vamos a continuar ampliando estos temas y desde luego esperamos sus preguntas, sus comentarios, que visiten la página Aurus Spira, que le den me gusta. Nos vamos a sentir verdaderamente complacidos de poder darle seguimiento a todo lo que nos quieran compartir y vamos a retroalimentarnos y vamos a hacer más amplia no solo nuestro conocimiento, sino verdaderamente vamos a abrir nuestra conciencia y vamos a ser cada vez mejores personas con más elementos que poder, digamos, incorporar a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su atención nuevamente y hasta la próxima.